que lo leyésemos esta mañana para que vayámonos sintiendo familiarizados con los versículos. Dice así la palabra del Señor: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oramos esta mañana para poner en las manos del Señor este tiempo. Señor, gracias te damos por tu bendición, Señor. Es nuestro anhelo, Padre Celestial, que en esta mañana tu palabra pueda ser oída entre nosotros, Señor. Señor, que tu voluntad pueda ser obedecida entre nosotros como congregación, Señor. Y que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Aceptamos que tu palabra es autoritativa sobre nosotros, solo ella y nada más que ella, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos bendiga esta mañana a todos. Señor, gracias porque nos haces pasar sobre estos pasajes y meditar en ellos para nuestro provecho y para la sanidad de tu iglesia, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, este sermón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, acomódese pues, tenga paciencia de unos minutos de escuchar esta mañana la palabra del Señor y vamos a tratar de ser fieles a los pasajes. Bueno, nosotros hemos entendido, ¿verdad?, que el asunto de establecer líderes en la iglesia, porque de eso se trata, estos pasajes que estamos viendo primeramente, no fue algo circunstancial, no fue algo de aquellos tiempos, ¿verdad?, sino que fue algo universal y fue algo establecido en todo tiempo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la iglesia siempre ha necesitado de líderes. La Biblia le llama pastores, obispos, ancianos y también diáconos. La iglesia siempre ha necesitado de ellos, en todo tiempo, en tiempos de prosperidad, en tiempos de persecución. ¿Y por qué lo implementamos hasta el día de hoy? Porque es el diseño del Señor. Dios lo dispuso así. Y cuando nosotros revisamos estos versículos que en esta mañana vamos a ver, nosotros vemos realmente cómo Dios entra al hogar. Usted puede ver eso, que el Señor entra de una manera muy minuciosa al hogar de nosotros. Yo sé que hay muchas cosas que pasan en nuestro hogar que el resto de hermanos no se dan cuenta. Pero póngase de que pusiéramos una cámara oculta y pudiésemos grabar todo lo que pasa en el hogar. Bueno, a veces se pasan algunas cosas como muy delicadas, muy íntimas, que no deben salir a la luz. Pero lejos de eso, hay uno que sí lo ve todo, y es el Señor. El Señor está en nuestro hogar, está viendo todo lo que pasa. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos cómo Dios entra al hogar para ver cómo está el hogar en cuanto a ver los requisitos que Dios pide en el liderazgo. John Piper decía un pensamiento, y lo quiero compartir esta mañana una vez más. John Piper decía que si Dios pudiese descender del cielo a la tierra y visitar un hogar, y cuando Él golpeara la puerta, saliera nuestra esposa a abrir la puerta, Dios le diría a ella: buenas, ¿está el hombre de la casa? Y le diría a ella: ¿por qué? Porque quiero hacer cuentas con él. Y John Piper no lo dice por machismo, como diciendo, menospreciando a la mujer, no, sino él se refiere al rol que realmente el hombre, Dios lo puso como cabeza, como sacerdote y pastor de su hogar. Y en ese sentido, así él hace ese comentario en ese sentido, no por machismo. Y en estos pasajes que nosotros estamos leyendo esta mañana, hermanos, usted puede ir otra vez al versículo 7. ¿Y cómo comienza? Él dice: porque es necesario. Y él usa esta palabra necesario no solamente en Tito para comenzar a enumerar los requisitos. Quiero que se vaya también a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 2. Y
Pablo también puede usar esta palabra. Él dice, pero es necesario que el obispo sea. Mire, ahí esa palabra sea. Tiene que ser ya para comenzar a ejercer. ¿Qué significa necesario según el contexto del pasaje original en griego? Significa antes de ejercer algo. Significa que debe ocurrir algo antes de que suceda otra cosa. Significa que debe hacerse antes de comenzar a hacer otra cosa. Significa que debe existir antes que produzca otra cosa. O tenerse para la existencia de una u otra actividad. Es el correcto estado en que debe estar el funcionamiento de alguien para que suceda otra cosa. ¿Por qué le hice tanto énfasis en eso? Hermano, porque Dios lo pide así. Y quiero pedirle de que hagamos un pequeño tour en la Biblia y vamos a ir a 3 versículos, porque quiero demostrar que realmente el pastorado es un trabajo bíblicamente. Por supuesto que tiene un trasfondo distinto de un trabajo secular, pero la Biblia le llama trabajo, y quiero que lo miremos así como la Biblia lo ve. Si podemos ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12, dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo dice claramente: hermanos, reconozcan que hay algunos que están trabajando delante de usted, y Pablo lo pone en la categoría, es un trabajo. Otro pasaje, y quiero animarlos de que lo busquemos, en Colosenses capítulo, en 1 de Corintios capítulo 9. Si pueden irse, hermanos, al versículo 13, dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Yo sé, cualquiera bueno en su hermenéutica va a decir, se refiere al Antiguo Testamento al templo, correcto. Pablo está haciendo una aplicación y él está trayendo, incluso, yo esta semana chileaba con el hermano Don Will, y me decía: usted es el buey. Yo le digo: bueno, la Biblia no dice que yo soy el buey. ¿Cómo no? Ahí dice el buey que trilla. Usted es el buey. Bueno, el buey era en el Antiguo Testamento, esa era figura del pastor en el Nuevo Testamento, pero bueno, está bien, tal vez no hallaba la forma como decirme buey. Pero estábamos bromeando en cuanto al pasaje. Pero si usted ve, aquí Pablo dice que es un trabajo también trabajar en las cosas sagradas. Es un trabajo delicado, pero es trabajo. Y en Colosenses 1:29, Pablo dice algo también. Colosenses capítulo 1 versículo 29. Por lo cual también trabajo. Él trabajaba en las cosas sagradas como apóstol, pero usted sabe que él también ejerció primeramente pastorado. Él lo hizo antes de establecer. Luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pero él, en estos 3 pasajes, y creo que podríamos tal vez buscar otros, de que él figura el trabajo pastoral como un trabajo. Pero este trabajo, hermano, es diferente como cuando tenemos un trabajo secular. Usted mira que cuando nosotros vamos a buscar un trabajo secular, ¿qué es lo que la empresa nos pide primeramente a nosotros? Nos pide un currículum. Y en ese currículum ellos ponen mucha atención en tu nivel académico, en tus títulos, en tu experiencia. Pero poco a poco ellos indagan sobre tu vida íntima, moral y espiritual. Si tú le rindes a una empresa, a ellos no les importa si tú te vas a emborrachar los fines de semana. Lo que ellos quieren es verte el lunes que produzca. Pero no le importa
Si tú les produces en día de semana, ellos te aprecian, no importa si tienes otras mujeres, no le importa si vives una vida como decimos, como la palabra griega bacanal, como de fiesta. No le importa eso. Dios es al revés. Muchas veces Dios nos mira cuántos títulos tenemos. Dios nos mira muchas veces cuánto diploma yo tenga. Pero Dios se fija mucho en mi vida íntima, en mi vida moral y en mi vida espiritual. Y ahí me mide, porque eso mide el carácter. Entonces Dios está arriba sobre el carisma de un hombre, que tal vez Dios lo llama a liderar. Algo que sí entendemos en la práctica es que cuando los hermanos tienen cierta preparación, Dios lo usa mucho para los dones que Él mismo le da y los capacita, y son muy buenos. Aquí se necesita toda profesión para servir al Señor. Nosotros no separamos lo material y lo espiritual, como diciendo, en 10 semanas soy un hombre secular y en fin de semana soy un hombre espiritual. No, todo es junto, una vida completa. Mi capacidad profesional que Dios me dé es para el servicio del Señor, es para la obra de Dios. No hay separación en ese sentido. Así entendemos que entonces el pastorado se enfoca mucho en la vida también íntima. Así mismo también, hermanos, entendemos que el pastorado se da dentro del marco de la santificación. No se da dentro del marco de la salvación. ¿Por qué les digo esto? Porque no significa que porque yo sea pastor o otro hermano Dios lo levante como pastor, entonces el hermano tiene que tener los requisitos que Dios le pide y para eso va a tener que trabajar mucho y hacer un esfuerzo grande. No significa que con eso, con ese estándar que supuestamente él puede ganar, él está ganando su salvación. No. Nosotros no ganamos por obra la salvación, sino que eso se da dentro del contexto del proceso de santificación que todos llevamos. Y a mí me gustó realmente el hermano Luis Alexis. Él usó un pasaje del libro de Hechos el domingo pasado y él nos dice claro, y ustedes saben que así es. No significa que porque Dios le pida al pastor ciertos requisitos la congregación no lo debe hacer. El mismo nivel de santidad que Dios le pide a un pastor le pide a la membresía, aunque entendemos que la responsabilidad es mayor para el pastor, pero es el mismo nivel. Lo mismo buscamos. Quiero comenzar con esto. ¿Quién realmente reconoce estos frutos que nosotros leemos aquí en estos pasajes? Ok, la Biblia dice que el pastor, el obispo, el anciano debe tener estos requisitos, pero ¿quién es el que los logra detectar? ¿Quién es el que lo ve? ¿Quién es el que lo certifica y dice, ok, este hermano tiene los requisitos? Alguien de afuera no puede ser, sino que el Señor es el que llama. Dios es el que llama, pero la iglesia reconoce el llamado. Es la congregación misma. Y quiero pedirle que vayan a un pasaje que está en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dios está preocupado, ve ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué dice él? Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Y qué dice él que debemos hacer? Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, la iglesia no produce pastores. La iglesia reconoce los frutos de ese pastorado, pero ¿quién es el que produce pastores? Dios. Por eso él dice: ruéguenme a mí y yo voy a enviar pastores. Yo a veces pienso mucho en eso de cuánto nosotros podemos hacer. Otro pasaje
Hechos 20, versículo 28. Tal vez este es solo repaso de lo que el hermano Luis Alexis nos compartió la semana pasada. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí el pasaje claro cuando dice el Espíritu Santo es el que ha puesto pastores en su iglesia. Es Dios quien establece la cantidad de pastores también. Nosotros podemos decir, pero ¿cuántos pastores entonces deben estar en la iglesia? Hermanos, los que Dios quiera. Algo que yo he estado convencido, no solamente por la escritura, sino por la práctica también. Eso sí, nunca Dios pone solo uno. Esa ha sido invención humana. Por supuesto que mientras la iglesia crece, requiere más pastores. Pero ningún pastor es unidón. O sea, él no tiene todos los dones para pastorear a la iglesia. Él necesita de otros pastores. Porque a veces eso se vuelve conflicto cuando un hombre tiene todo el poder para la congregación. Y le digo la verdad, existen como dos pasajes donde hablan de un pastor en plural, pero no se refiere a la congregación. Pero la mayoría, lo animo en el Señor, que usted busque una concordancia en su casa y usted busque todos los pasajes donde habla de la iglesia en singular, y siempre aparecen pastores en plural, y usted se va a dar cuenta que ese es el modelo que Dios estableció en el Nuevo Testamento. Si usted puede regresar al pasaje que estamos leyendo esta mañana, en el versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo, ahí usa la palabra obispos, pero el pasaje que tuvo el hermano Luis el domingo pasado, versículo 5, ahí dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese los deficiencias y estableciese ¿qué? Ancianos. Entonces nosotros entendemos, yo sé que de congregación a congregación hay sus particularidades, pero anciano, obispo y pastor es el mismo oficio delante del Señor. No es que el obispo es más que el pastor. Eso se ha ido haciendo para dominar a uno que otro más. ¿Se acuerdan ustedes que aquí en un tiempo tuvimos dos pastores, el hermano Joel y mi persona? Y nunca nosotros dijimos a la congregación: este es el pastor principal y este es el segundo pastor. Nunca. Él sabía que él tenía la misma autoridad que yo de parte de ustedes y de parte del Señor para pastorear. Y sin embargo, uno debe aprender a ser humilde. Yo, en muchas ocasiones, siempre me sujeté a él. ¿Por qué? Porque respetaba su sabiduría de la palabra de Dios y porque respetaba su experiencia. Pero por supuesto que muchas veces tuve que enfrentarme con él en algo para corregirle también. Él no era inmune, no era perfecto, así como él lo hacía conmigo. Pero nunca había uno más. Quería compartir un testimonio personal. Recuerdo una experiencia personal de ver a alguien que sí tenía la pasión, hermano, la pasión por querer ayudar a una congregación, pero no tener los requisitos bíblicos. E ir a pastorear y sufrir y quedar destruido su vida hasta el extremo después de odiar el pastorado, solo porque su pasión le ganó, pero no tenía los requisitos bíblicos. Y a veces uno piensa: ¿y qué pasó con los líderes que no le aconsejaron? Bueno, a muchos líderes no les importa eso. Lo que ellos quieren es ver a alguien ahí. Y entre menos experiencia tenga, mejor, porque más rápido se domina. Y a veces uno queda traumado así. Esa experiencia me pasó a mí. Yo recuerdo pastorear un tiempo así. Fue duro, hasta odiar el pastorado. Y después venir y entender lo que realmente, y muchas veces, recuerdo un día estudiando el atributo de sabiduría de Dios.
Y al ver la historia de José y la de Jesús, yo ese día me arrepentí de maldecir ese oficio, porque era mi corazón herido contra otros líderes, por eso. Y yo dije, Dios es sabio, Dios es sabio. Pero también, hermanos, recordé esta palabra que dice, es necesario, cuando se va a ejercer. ¿Cómo la iglesia, o cuándo, hermanos, la iglesia es madura para proponer pastores? El tiempo. Quiero pedirle que vayamos a Hechos, capítulo 6, y podamos detenernos un poco ahí. En Hechos capítulo 6 está la historia cuando se escogió diáconos. El versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ellos le dicen esto a la congregación, buscad entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y usted puede leer el resto de que ellos escogen. ¿Cuánto madurez tenía esta iglesia? Nosotros vemos por el contexto en que la iglesia está allí en Hechos, la iglesia apenas se está plantando. No es una iglesia madura, no es una iglesia que tiene gran trayectoria, pero si ustedes pueden ver, a pesar de que era una iglesia inmadura, ellos buscan requisitos en ellos. No es que dijeron, bueno, como aquí estamos nuevos todos, entonces pongamos al que sea. No, ellos reconocieron ciertas características, y yo creo que fue el Señor que los empujó a ver esas características. Y hay otro pasaje, hermanos, que está en Hechos, en Hechos 14, 23, un poquito más adelante, en Hechos 14, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron. Y si usted va y curiosea la palabra encomendaron en una concordancia, por ejemplo en el Strong en griego, usted va a encontrar que esa palabra encomendaron significa alzar la mano. ¿Qué significa? Que ellos escogieron ancianos alzando su mano. Pero yo me imagino que queda implícito de que buscaban requisitos en esos varones. ¿Por qué le ponía estos dos ejemplos? Porque son ejemplos claros que la congregación participaba. Pero cuando nosotros nos vamos a Tito, hermanos, capítulo 3, 1 Timoteo, capítulo 3. Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3, que son paralelos a los requisitos que están en Tito. Usted puede ver que comienza, versículo 1 dice, palabra fiel. Y dice, si alguno anhela obispado. Entonces vemos también de que no es que solo la congregación le impone, sino que entendemos también que ya Dios ha ido trabajando en aquel hombre, en aquella familia, y ya le pone el deseo. No, o sea, en otras palabras, pues no es que va como a la fuerza, sino que él será valiente para tomar el reto de Dios y decir, yo creo que Dios me está llamando. Él lo anhela. Entonces nosotros vemos que es una combinación, o podría ser, ¿verdad?, que no hay un método exacto como la Biblia lo dice. Es el amor por la obra de Dios y no por el honor del beneficio del oficio que se hace en pastorado. Porque realmente puede alguien creer que hay cierto honor, que hay cierto beneficio, pero no es por eso que se hace pastorado. Se hace pastorado por amor a la obra de Dios. En este video corto que mandé esta semana, yo les dije que Agustín decía algo, que vivió en uno de los padres de la iglesia en los años 300. Él decía, el obispado es el nombre de un oficio más que el honor de un puesto. En este sentido, Dios está observando el carácter del candidato más que su carisma. En otras palabras, hermano, el que es obispo, que viva como tal.
Si alguien dice que es obispo o anciano, debería vivir así, como obispo, como anciano. Y quería ver, hermanos, que en Tito, si pueden regresar una vez más, en el versículo 7, una de las primeras palabras que usa el apóstol Pablo es que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Significa que no tenga señalamiento de dentro de la congregación y de fuera. En Tito no menciona que sea de fuera, pero en Timoteo sí. Creo que estamos usando los dos pasajes, así que van a tener que tener paciencia en estar yendo a Timoteo y a Tito. Pero en 1 Timoteo 3, 6 y 7, usted puede ver que él le pide que tenga buen testimonio fuera también. En 1 Timoteo 3, versículos 6 y 7 dice: no un neófito, o sea, no un nuevo en la fe, tiene que tener cierta experiencia, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario, vuelvo a usar la palabra necesario, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. O sea que el pastor no es solo pastor aquí en la congregación, sino que él debería esforzarse por tener un testimonio bueno fuera. Y es esclavo con los vecinos. Ya a veces bromeo con un vecino que nosotros tenemos, se llama Miguel. Y más de alguna vez me ha visto algún martes. Y yo a veces, yo un día lo llamé y le digo, recuerdo como una vez específico corrigiendo a Karen, y me dice, yo admiro mucho, dice, ¿cómo usted cría a Karen? Bueno, no soy perfecto, pero yo tenía temor de eso. Pero él dice, la verdad me dice que le admiro mucho. Tal vez no es por darme una palmadita en la espalda, sino que se lo cuento porque mi temor es tener mal testimonio fuera. Y yo sé que no lo debo hacer por él. Yo le pido al Señor que me dé amor para hacerlo por él. Ni siquiera por ustedes, hermanos, primeramente, por amor al Señor. Entendemos que no garantiza, por ejemplo, en este pasaje, que tal vez mi hija Karen realmente ya es creyente, pero mientras esté bajo mi techo, yo debería guiarla hacia la piedad. Sé que un día mi hija va a tener, ¿verdad?, su propia decisión con el Señor. Y nosotros entendemos que a veces hay pastores que tal vez no han podido tener su hijo en sujeción, y tal vez se vuelve una carga exigente y sin necesidad de tener que defender eso. Pero a veces yo pienso que el pastor es como el Señor, en un sentido como padre. Si usted puede revisar Isaías capítulo 1 versículo 2, el Señor dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Hasta Dios tiene hijos desobedientes y rebeldes. Tal vez como usted ha escuchado ahorita el caso del hermano John Piper, como su hijo. Virtudes, hermanos. Quiero leer el versículo 7, donde dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y quería separar los que son virtudes y los que son vicios. ¿Qué es virtudes? Hermanos, virtud es la capacidad que tiene una persona de producir un determinado efecto positivo. Pero si nosotros lo analizamos desde la palabra de Dios, lo que nosotros estamos diciendo con esto es que son los frutos del Espíritu en la persona. ¿Y cuáles son los que se mencionan, por ejemplo, aquí? Marido de una sola mujer, hijos creyentes, que sea hospedador. Y yo pienso que ahí juega mucho papel nuestra esposa. Ama lo bueno, o sea que él es justo, no es imparcial dentro de la congregación. Sobrio, yo creo que aquí no se refiere solamente al vino, sino a todas las áreas de su vida, incluso con el asunto de deudas. Debe ser sobrio. Dominio propio,
O sea, que él tenga carácter, que él resista la tentación y salga aprobado. Y también que Dios debe darle el don de la enseñanza. Pero hay también en esa misma lista del apóstol Pablo vicios que él menciona. Y los vicios son hábitos de hacer mal algo o de hacer una cosa perjudicial o que se considere reprobable en cuanto a la moral y la espiritualidad. Y si usted ve, él menciona varios. Él dice, y los pone en categoría de no lo vas a hacer, diciendo, no dado al vino, o sea, no mandar en borracheras. No pendenciero. ¿Qué significa eso? Que no debe ser un tipo agresivo ni reñidor. Otro, no codiciosos. Es decir, que no sea interesado en las finanzas de una manera deshonesta. No soberbio. Es decir, que no sea arrogante ni altanero. Miren, ustedes saben que muchas veces, muchos de ustedes se me han acercado a mí a preguntarme algo y dicen, hermano Luis, ¿por qué aquí ustedes practican esto? Y yo he tratado con mi poca sabiduría que tenga y con el amor del Señor de tratar de explicar. Tal vez nunca he satisfecho el oído de muchos, pero es lo que puedo hacer. Pero imagínense que yo fuera un tipo que cada vez que se me acercan a mí, yo me pusiese enojado porque ustedes me preguntan. Yo siento que más bien es bueno que ustedes me pregunten a mí. Porque todos tenemos el derecho y el deber de cuestionar lo que nosotros mismos creemos con la palabra de Dios. Y una más es no iracundo, o sea, que no se irrite con facilidad. Dentro del cuerpo de pastores también, o de ancianos, obispos que el Señor levante, nosotros entendemos que algunos serán más dedicados a la enseñanza. El mismo pasaje que leímos, 1 Timoteo 5:12. 1 Timoteo 5:17 también lo dice, que reconozcamos a los que presiden y enseñan. Incluso la Biblia lo llama de que lo tengamos en doble estima a los que enseñan. Yo pienso que nosotros debemos ser maduros en ese sentido, porque yo sé que cualquiera puede decir, no, aquí en la iglesia todos somos iguales y ninguno es más que otro. Eso no lo está diciendo el pastor, la Biblia lo dice, que el que enseña y el preside en la iglesia, es Dios quien lo dice, debe ser tomado como en doble estima. Yo no creo que Dios esté diciendo, si amamos a Lenin 50, entonces al que predica amemos los 100. No, sino que sea especial para que lo cuidemos. Y eso significa invertir en la vida de ese hermano, amarle. ¿Por qué, hermanos, mencionaba esto? Para que nosotros podamos reconocer todos estos requisitos en la iglesia, en una persona. Nosotros como iglesia necesitamos ser maduros y nosotros necesitamos invertir tiempo en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Ustedes, yo sé que todos alguna vez hemos tenido alguna experiencia de estar en una iglesia no muy sana y ver que el liderazgo es un desastre, que hay mucha infidelidad y pecado, pero nadie hace nada. Porque ellos piensan que el que es responsable es el pastor. Falso. Delante de Dios, la congregación es responsable del pastor. Si ustedes ven pecado en mí o en cualquier otro hermano, y ustedes se quedan callados y no dicen nada, ustedes son cómplices de mi pecado. Se requiere valor de la palabra de Dios y mucho amor. Gálatas 1 fue diseñado para eso, para ser responsable a la membresía del actuar de su pastor. Él no es inmune, él debe dar cuenta a la congregación. Y a veces a mí me preocupa, hermanos, de que nosotros vemos dos cosas a veces en el pastorado, en nuestra cultura. De manera general, nosotros muchas veces vemos mucho nepotismo. ¿Qué es nepotismo? De que a veces hay pastores que no son puestos por los requisitos bíblicos, sino simplemente porque son familia. Y no estoy diciendo con esto que tal vez el hermano Néstor algún día no pueda ser nuestro anciano, pero él no va a ser pastor simplemente porque es mi hermano. No, eso es nepotismo. Porque uno lo ve en la práctica, que el pastorado cae en otra categoría, entonces se vuelve una herencia. ¿Cómo sabe el pastor que su hijo va a ser pastor?
Y ellos dicen, yo tengo muchas conversaciones con pastores y que tienen su niño chiquito, y ellos dicen, aquí está el próximo. Eso no es cierto. Dios es el que pone pastores, no nosotros. Y quiero leerle pastorado hereditario. Se trata de las llamadas organizaciones independientes cuando no le rinden cuenta ni a su congregación ni a otra. Dichas organizaciones confrontan problemas en sus cambios generacionales. Muchos pastores que fundan iglesias o grandes ministerios no preparan adecuadamente sus futuros pastores para que puedan asumir las riendas de la iglesia que pastorearán, y provocan una crisis en el futuro de la iglesia. Pero aún más, surge una pregunta preocupante: ¿qué persona es la más apropiada para administrar los bienes que se han logrado a través de tanto tiempo en este ministerio? Con esta gran pregunta comienzan los males. Ante la salida del pastor de turno, existe la tendencia de que su hijo o un familiar cercano tomen las riendas del ministerio, creando una nueva modalidad de selección de líderes a los que llamamos ministerios heredados. Y sin embargo, nosotros entendemos que una iglesia sana, ahora que tiene un pastor, debe estar trabajando para dejar al próximo pastor. Mi trabajo como pastor es estar preparando al próximo pastor. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay veces muere el pastor y no hay otro. ¿Por qué? Toda la vida tuvo miedo y celo de otro. Recuerdo, quiero tal vez poner dos ejemplos de una manera ética tal vez. Pero recuerdo estar en una reunión de pastorado, porque el pastor principal va a viajar. Y usted sabe que con los vuelos y todo uno puede pensar, ¿y si muere? ¿Qué pasa? Y recuerdo que estábamos los llamados al pastorado. Y recuerdo que en esa reunión yo hice la pregunta, pero tal vez él se sintió incómodo. No era mi maldad, sino que yo pregunté por cualquier cosa: ¿qué pasa si usted muere? Y habíamos dos. Y recuerdo que él dice: ¿por qué me preguntas eso? Pues por algún inconveniente. Vos sabés quién es el que sigue. Entonces él se me acerca al oído y me dice: mi hija. Él tenía una niña chiquita de 13 años. Y entonces yo me quedé viendo: ella, pero ella no está lista. Ella es sí. Entonces le pregunté: ¿y nosotros? Van a tener que irse a un lugar y a plantar y no sé qué. Pero yo no es que estaba queriendo ser pastor, pero me sorprendió de que él sabía quién era el próximo pastor, su hija. Y recuerdo estar en otra conversación. Esa conversación tuvo mi esposa con otro ministerio. Y recuerdo que estábamos hablando del pastorado. Y recuerdo que había un niño pequeño, porque ya el otro tenía una iglesia, su hijo mayor tiene una iglesia. Entonces viene este chiquito, se acerca y dice: mírame, aquí está el próximo pastor. Entonces le digo: ¿cómo sabes que ese es el próximo pastor? Y comenzamos a hablar de Hechos 20 y de otros pasajes. Y él dice: ¿no te acordás lo que me enseñaron los pastores? Porque él tuvo el mismo mentor que yo. Y él dice: ¿no te acordás lo que me enseñó él? Él lo hacía. Él tomó a su hijo y lo puso de pastor. Él tomó a su yerno y lo puso de pastor. Lo que yo aprendo, yo lo practico. Yo le digo: no me importa lo que me enseñó él, qué dice la Biblia. Pero no quiso entrar a la Biblia. Él se escudó de que eso había aprendido. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a rechazar enseñanzas malas, por muy respeto que tengamos a los líderes. Es la palabra la autoritativa y no un hombre. Los requisitos bíblicos, hermanos, reforman la iglesia. Y miren, quiero leer esto rápido. Este es un libro que escribió Juan Calvino en aquellos tiempos, en los años 1500, cuando se dio la reforma. Miren lo que pasaba en esos tiempos. Primero, el oficio pastoral mismo, tal como Cristo lo instituyó por mucho tiempo, desapareció. Porque ya ni siquiera los pastores enseñaban, sino que buscaban a otro para que le enseñara a la iglesia, porque ellos no tenían tiempo. Y los tres problemas torales que habían, los tres problemas fundamentales que había en el tiempo de la reforma eran los siguientes. Número uno, tenía que ver con la forma en cómo se adoraba a Dios. Porque la gente había metido tantas cosas que decía que era que Dios lo pedía. Lo segundo era que cómo se entendía la salvación, porque la gente comenzaba a practicar muchas cosas creyendo que por eso era salva. Y dice: cuando estas cosas no se consideran, aunque nos gloriemos con el nombre de cristianos,
Nuestra profesión es hueca y vacía cuando no conocemos bien a Dios y cuando no entendemos cómo Él quiere que lo adoremos. Y lo otro es que él estaba haciendo una crítica sobre cómo era el gobierno de la iglesia, o sea, el pastorado, y cómo se hacía lo de la Santa Cena, porque era algo bien corrompido. Y me llamó la atención que en esos tiempos ya había los mismos problemas que hoy en día vemos nosotros. Quiero pedirle que vayamos a Tito, al versículo 9. Dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, la palabra de Dios, ¿por qué pide que el hombre que va a dedicarse pueda ser apto para enseñar? La palabra de Dios es la que debe ser escuchada como el medio de gracia de Dios. Dios ha diseñado para salvar a su pueblo la palabra, para edificar a su pueblo la palabra, para santificar a su pueblo su palabra. Entendemos que este puede ser una labor ardua. Yo he recordado de que he tratado de ser cristiano, le digo la verdad, a veces estudiar mucho es cansado. Y a veces uno quiere botar la gorra con la teología, como decir, ya no quiero seguir estudiando libros. Pero vuelve el deseo de Dios por seguirte preparando. Pero a pesar, yo recuerdo que yo siempre he tratado de seguir estudiando la Escritura. Porque no voy a ser orgulloso de decir, ya me la sé toda. No, me falta mucho. ¿Saben cómo lo he notado? Que a mí me falta mucho. Cuando muchos de ustedes me preguntan algo, yo veo mi falta de sabiduría. Cuando yo he visto problemas en su vida, de cada uno de nosotros, yo he visto mi falta de sabiduría. Cuando yo he visto pecados en la iglesia, yo he visto mi falta de sabiduría. Y yo digo, necesito profundizar más en la palabra de Dios para dar un consejo acertado a los hermanos. ¿Por qué el Señor pide que sea una persona que pueda enseñar? Pienso por lo siguiente. Primero, porque ellas, las Escrituras, son los que nos mantienen en una línea sana a nosotros como pastor. Cuando el pastor no quiere estudiar la Escritura, él va a comenzar a meter un poco de locuras. Y la iglesia está en desventaja porque él tampoco le está enseñando a la congregación. Entonces la congregación no se puede defender de sus argumentos. Otro, porque es solo con la Escritura que el pastor puede amonestar correctamente a la congregación. Miren lo que decía Juan Calvino: ¿qué tirano jamás abusó tan desenfrenadamente la paciencia de sus súbditos como el insistir que todo lo que él proclamaba debía ser recibido como el mensaje del cielo? Los tiranos, decía Juan Calvino, sin duda se asegurarán de que sus edictos que salen de su boca sean obedecidos, sin importar qué edictos sean. Pero estos hombres demandan mucho más, que debemos creer que el Espíritu Santo habla cuando abren su boca y introducen a la fuerza lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que le quiero decir eso? De que muchas veces cuando el pastor no estudia la palabra de Dios, él comienza a decir de que él está recibiendo revelación fuera de la palabra de Dios. Y él le comienza a decir a la congregación, Dios me dijo. Y los hermanos se echan para atrás cuando dice Dios me dijo, aquí clavo con Dios. Y la palabra de ese tirano se vuelve como la palabra de Dios. Y sé que los hermanos, por su respeto y amor a él, le obedecen. Pero si la congregación es sabia, ella determinará si realmente lo que él está diciendo es la palabra de Dios, o solo vamos a mover la cabeza como los chocollitos y decir sí, y no le vamos a decir amén a todo lo que él diga. Vamos a revisar lo que la palabra de Dios dice. Y lo tercero es que muchos siempre contradicen, y el anhelo del pastor debe ser no que no lo contradigan, no, sino tratar de animar a que podamos ir a la verdad de la palabra de Dios. Y si él no sabe, ¿cómo se mostraría a los demás hermanos? Uno de los crímenes más grandes constituidos en la presente generación es el descuido del evangelio. Y estaba viendo, hermanos, que hay un hermano que se llama Danny Akin, que da clase en un seminario bautista,
él llama de que la mayoría de los pastores que no quieren estudiar la palabra se han metido en algo que él le llama matemáticas heréticas. Matemática porque se usa la multiplicación y herética porque están fuera de la palabra de Dios. Y él dice, como su denominador común, estos pastores agregan, restan, multiplican y dividen el evangelio, pero nunca se lo dan puro a la congregación. En Santiago 1:18 dice así la palabra del Señor: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Es Dios quien usa la palabra para traernos a vida. ¿Cómo le vamos a negar eso a la congregación? Miren, hermanos, esta porción de atrás que le leí de Calvino, cuando él decía de los tiranos, específicamente él habla que en esos tiempos la mayoría de los sacerdotes se habían metido a estar contando sus sueños y visiones. Y les digo la verdad, yo un tiempo fui así. Yo no predicaba, o sea, yo no estudiaba versículos, no me mataba buscando la hermenéutica en el contexto, nada. Yo soñaba mucho. Y yo llegaba contándole sueños a la congregación. Yo recuerdo que el pastor me decía, paz, y cuenta el sueño. Y tengo mi reserva en cuanto al sueño, ¿verdad? Pero una vez me impactó cuando leí un pasaje que decía, el profeta que tenga su sueño, que cuente su sueño. Y el profeta que tenga mi palabra, dice el Señor, que cuente mi palabra. Y yo dije, ahí está. Yo no tengo la palabra de Dios en mi corazón, por eso no puedo hablar la palabra de Dios. Yo me lleno mi corazón de la palabra de Dios. Yo tengo la palabra de Dios para dárselo a los hermanos. Porque a veces nuestros pensamientos se confunden con los de Dios. Es una, como dice el hermano Ismael, una línea muy delgada. Ahí sí yo reconozco, una línea muy delgada. A veces creer que Dios te dijo cuando a veces eres tú. Pero hay un pasaje más, primera de Pedro. Estamos cerca ahí en el capítulo 1, versículos 23 y 25. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra que Dios usa para hacernos renacer. Hermanos, y en esta parte final quería terminar hablando sobre que Jesús es el buen pastor. Mire, no sé si van a querer ir a los pasajes, pero es mi parte de conclusión del sermón de esta mañana. Pero en Juan 10:14 Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? ¿Sabe qué hace? Lo que ningún pastor terrenal puede hacer. Hermano, eso es profundo. ¿Sabe qué hace el Señor? ¿Por qué ustedes están sentados esta mañana aquí? ¿Por mi cara bonita? ¿Porque no hay a dónde ver? ¿Sabe por qué ustedes están esta mañana aquí? Porque hay uno que un día dio su vida por usted. Él es el único que tiene derecho a decir, yo soy el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo no creo que exista un pastor que llegue al extremo de dar su vida por las ovejas. Somos tan infieles a veces. Él es el único que da su vida por las ovejas. Y quiero, yo sé que algunos que esta mañana están aquí con nosotros. Sé que alguna vez algún pastor dañó tu corazón, como también lo hizo con el mío. Y lamentablemente en este camino uno encuentra malos pastores. Pero les digo la verdad, por muy dañado que esté tu corazón, por muy resistente, eso no quita la verdad que el Señor tiene pastores. Y que también hay pastores que no son muy buenos pastores o son falsos pastores. Pero yo he conocido en mi vida que llevo de cristiano, yo he conocido buenos pastores también, humildes, que escuchan a otros. Pero he conocido también pastores soberbios que usted no puede ni acercarle. Tienen una capa como la que tiene Goku, como un gomo tan grande que usted no puede ni siquiera querer penetrar una palabra con ellos. Son impenetrables. Tienen un ego tan grande que ya no pueden.
Y a mí me da tristeza por eso. Pero ¿sabe qué también? La Biblia dice de Cristo que Él es el gran pastor. En Hebreos 13, versículo 20, ¿qué significa que Él es el gran pastor? Que es Él quien tiene toda autoridad. Él es dueño de cada vida que está esta mañana en esta iglesia local y en todas. Y por si acaso algún pastor me escucha o los que estamos aquí, nosotros no somos dueños de las ovejas. El dueño es el gran pastor. Así que eso nos hace ser a nosotros humildes, reconocer esa verdad y entender que nosotros solo somos servidores de Dios y no es que una escala y un peldaño y una corona, no, somos servidores. Él es el gran pastor, Él es el buen pastor. Y la Biblia también dice que Él es el príncipe de los pastores. Y esto es importante porque 1 Pedro 5:4 dice que Él es el príncipe de los pastores. ¿Por qué? Porque el Señor ama tanto sus ovejas que promete un día volver por ellas. Pero ¿sabe qué más va a hacer? ¿Por qué se le llama el príncipe de los pastores? Porque Él va a venir y va a recoger a todos los que se dicen ser pastores y les va a pedir cuenta de su oveja. Y ahí yo creo que vamos a temblar las piernas. Yo recuerdo cuando Samuel Rutherford, el que era muy famoso por escribir cartas a sus discípulos, un discípulo que tenía una iglesia en la zona rural, le decía: ¿por qué no paso de 15 miembros? El hombre estaba frustrado. Ya hasta quería meterse a métodos humanos para ver si llenaba la iglesia. Y él dice: ¿por qué? Porque él, al ver a otros discípulos que estaban en el centro de la ciudad, él miraba de que ya había pasado 150 miembros. Y cuando Rutherford, él era pastor de ellos, él lee la carta, él le dice: amigo mío, le dice, deberías estar alegre, porque el día que estemos delante del príncipe de los pastores, ¿qué será mejor? ¿Dar cuenta por 15 o dar cuenta por 150? Y él le dice en esa carta: Dios es el que salva y Dios es el que envía la cantidad que Él quiere a cierta congregación. No eres tú, no son tus métodos. Y yo creo que muchas iglesias están llenas, no porque Dios lo envió, sino por sus métodos. Pero cuando uno quiere invertir la palabra, tal vez no es muy llamativa, pero gloria al Señor, Dios va a hacer lo que Él quiere. Yo pienso que a veces el ego de los pastores es tan grande, y el mío, si Dios no me cuida también, de que yo no me voy a conformar con ver 10. Yo voy a querer ver más, pero eso no es problema mío. Ese es del Señor. Él es el que salva. Eso nos dice del gran amor que Jesús tiene por su alma redimida. Solo Él y nadie más que Él obtuvo los requisitos para ser dueño absoluto de tu alma y ha encargado como buenos mayordomos a cuidar a ustedes, a nosotros. Oramos, hermanos, esta mañana. Vamos a orar rogando al Padre que envíe pastores a sus vidas. Y a veces nosotros no pensamos que Él puede enviar, porque tal vez pensamos: no hay muchos. Hermanos, el Señor dice: la mies es mucha. Y te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Eso nos dice de que tú vas a salvar a muchos, vas a compadecerte de ellos, y ellos necesitarán pastores, Señor. Gracias te damos esta mañana porque podemos meditar en esto pasado y darte la honra y darte la gloria, Señor, y darte la alabanza. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Quédate por favor con nosotros el resto de este día. Bendice esta iglesia con hermanos y hermanas y también con pastores que puedan guiar a tu iglesia como tú quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos.